li ci yéeme nekkul woon sax li ñu jàppe comme ay gaana waaye xañ ñu lépp lu nit di am ci àddunaam ba ci suñu tur sax foofu ci biir centre bi ay numéro rekk lañu woon. Bueno, buenas noches de nuevo. Supongo que los que están abajo ya subirán, pero como les decía, somos esclavos del streaming. Esto es lo que hay. Bueno, ahora es uno de los momentos bonitos que tenemos todos los años, ¿no? En Aridane Criminal presumimos de querer tener una mirada tricontinental. Casi todo el mundo que hace algo de cultura quiere tener una mirada tricontinental, ¿no? Que tricontinentales somos. Pero al final siempre nos pasamos la vida transitando entre Europa e Hispanoamérica, ¿no? Ajenos a la realidad cultural del continente que tenemos más cerca, cuyos productos culturales tienen, hay que reconocerlo, menos difusión en nuestro ámbito en muchas ocasiones, ¿no? Alguien que luchó contra esta miopía, contra esta deficiencia, fue Antonio Lozano, novelista, dramaturgo, fundador del Festival Tres Continentes, y por eso con la cátedra que lleva su nombre, la Cátedra Cultural Antonio Lozano de la Universidad de La Laguna, dirigida por este señor, don Javier Rivero Grandoso, nuestra estrella del rock, ¿no? Comenzamos el año pasado este espacio en el que cada año pues él nos va a acercar a literaturas que aún tenemos pendientes descubrir, ¿no? Si el año pasado tuvimos a Oyinkan Braithwaite, una muy joven autora nigeriana, este año se nos ha ocurrido que resultaría muy interesante poder acercarnos a la obra de un veterano autor que además escribe en español, ¿no? La primera vez que me cayó a mí en las manos un libro de Francisco Zamora Loboch fue porque me lo recomendó Naira Pérez, ¿no? Profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se doctoró con un estudio sobre la literatura ecuatoguineana contemporánea, ¿no? Y me dijo, tienes que leer a este hombre, me dijo, dice, tiene desparpajo, es divertido y encima es muy crítico, ¿no? Denuncia corruptela, es un tío que vale la pena, ¿no? La novela que me prestó y que no le he devuelto nunca, por cierto. Ya saben que hay dos clases de tontos, ¿no? Los que prestan los libros y los que los devuelven. Yo no soy de ninguna de los dos tipos, ¿no? La novela era Conspiración en el Green, el informe Abayac, ¿no? Y pienso hoy en día, volviendo a leer la novela, ¿no? que Naira Pérez tenía toda la razón, ¿no? Yo sé que Francisco Zamora Loboch lleva muchos años viviendo en España, ¿no? Igual que Oyinkan Braithwaite vive en Gran Bretaña, por ejemplo, pero también creo que si no fuera guineano no habría podido escribir como escribe ni contarnos cosas como las que nos cuenta en esa novela y en otras, como La República Fantástica de Anobón o El Caimán de Kaduna, ¿no? Y resulta muy interesante y muy cercano leerle, porque además escribe en nuestra lengua, ¿no? No se vayan, ya sé que ya son las 9, que hay ganas de cenar, pero tranquilos, ¿no? No se vayan, quédense un ratito con nosotros y disfruten de este espacio Antonio Lozano con el inigualable Francisco Zamora Loboch. Buenas noches de nuevo. Es un honor estar aquí con Francisco. Es un autor que se ha preocupado mucho por la situación de su país. En algunas de sus novelas esto se ve especialmente, como Conspiración en el Green. Y tal y como está la situación estos días con la muerte de Julio Obama o las declaraciones ayer de Teodorín Obiang, pues culpando al gobierno español,
¿Qué nos puedes decir de la situación actual en Guinea Ecuatorial? Hombre, la situación actual es, digamos, no es explosiva, sino que es nueva para el español, pero para el guineano es corriente, ¿no? Es corriente tanto como es el hecho de vivir en una sociedad gobernada absolutamente por una familia. La familia decide los espacios económicos, los espacios culturales, los políticos de toda una población. Entonces, claro, cuando llega alguna noticia a cuentagotas y folclórica, parece que algo va a pasar o algo va a suceder, pero es que ese algo que va a pasar o va a suceder lleva sucediendo, y valga la redundancia de los sucedidos, lleva ya 43 años, ¿no? Desde que Obiang tomó el poder de su tío, que llevaba a su vez 10 años en el poder. Son 53 años que este país no ha visto ni lo que es cultura, ni lo que es política, ni lo que es sociedad. Entonces a mí no me sorprende. Hombre, me supongo que el folclore y la banalidad del periodista que descubre ese nuevo espacio le pueda extrañar, pero a mí no me extraña absolutamente nada. De hecho, en la novela Conspiración en el Green se hace un análisis a través de algunos de los personajes de la historia reciente de Guinea Ecuatorial. Se habla precisamente de eso, que es una situación que parece que nunca logra cambiar, que hay movimientos políticos internos para intentar derrocar al dictador. Primero pasa con Macías, pero después con Obiang, y nunca aparece. También hay mucha división. No sé. Hombre, división, yo Conspiración en el Green lo escribo en un momento en que sale a la luz un fallido golpe de Estado. Entonces los guineanos, como Aureliano Buendía en su día, llevaba ya no sé cuánto, 30 intentos de golpes de Estado que fracasaban, ¿no? Y a partir de este fracaso se ha ido fraguando una cultura de golpe de Estado, que además, para colmo de males, ahora mismo en África vuelve a estar al orden del día. Ha habido golpes de Estado en Mali, ha habido intentos de golpe en Senegal. Otra vez el continente está en pura efervescencia. En cuanto a Guinea, Conspiración en el Green se hace eco de esa parte, digamos, nefasto del continente, que todo se resuelve a golpes, además a golpes financiados claramente por Occidente, ¿no? Por Occidente es una hipérbole, quiere decir por intereses occidentales, ¿no? Bastardas, además, que quieren aprovecharse de este momento cultural, de este momento económico de un país determinado, con unas materias primas determinadas, que puede ser petróleo, puede ser, en el caso de Guinea es petróleo, en el caso de otros países es otros minerales estratégicos, como puede ser pues, el uranio, etcétera, etcétera. Claro, y en esa novela esas decisiones se toman a muchos kilómetros precisamente de Guinea, porque son golpes tratados desde lejos que se pretenden financiar siguiendo el modelo de Estados Unidos, como hizo Estados Unidos con Sudamérica. Es más modelo estadounidense, es más modelo británico, porque todos los que concurren en esa barbaridad son, ahí no lo nombro porque entre otras cosas uno tiene que irse con cuidado cuando escribe sobre estas cosas, porque todas las miradas convergen y quieren saber de dónde y cómo, y puedes llevarte algún que otro susto. Entonces esa novela está en ese Henry Khalil, que murió hace 2 o 3 años, un financiero bastante poderoso británico, de ascendencia creo que iraní, el hijo de Margaret Thatcher, intereses sudafricanos que en un momento dado confluyen en las Islas Británicas, que es donde se pergeña todo este asunto. O sea que no es un movimiento netamente norteamericano, sino más británico. ¿Hasta qué punto se separan unas de otras? Es el grado de interés, ¿no? Que tampoco, si triunfa, tampoco va a ser desmentido por los Estados Unidos. Es decir, armar un golpe de Estado no es una cuestión baladí.
intervienen los servicios secretos de todos los países, digan que sí o digan que no. Sobre todo si se trata de un país como Guinea Ecuatorial, ¿no? Frágil y sin su propio servicio secreto. Hoy he estado hablando precisamente en la comida con Charo y mi compañera de las pretensiones que tienen los gobiernos africanos de montar servicios secretos con bases bondianas, ¿no? Entonces la gente ve a James Bond o ve al último, ¿cómo se llama?, a nuestro querido amigo Bond, y se creen que el agente secreto es así. Y quieren reinterpretar esos papeles y llevar esta forma de actuar a sus países. No entienden que el espía hoy en día no es un aventurero, es un señor muy especializado en materiales estratégicos, en militar, físico, nuclear, etcétera, etcétera, que ese es el que puede robar los secretos que le interesen al país, no un changán con una pistola al cinto y haciendo disparos a diestro y siniestro. Pero claro, es que esta gente es muy peliculera y lo que ve en las películas, os lo puedo decir que es verdad, es lo que intentan reproducir en su trabajo diario, ¿no? Es imposible que Guinea Ecuatorial tenga unos servicios secretos para él, para el país. Tiene que estar intrínsecamente movido o por israelíes, el Mossad, que está muy, muy activo en esa zona, el Mossad, los servicios secretos franceses, que está también muy activo, más que los británicos. Los servicios españoles son para mí en ese aspecto muy poco tangibles, no tiene sustancia. Yo he ido a reuniones de guineanos en España para hablar de temas de golpes de Estado, etcétera, etcétera, donde por ser una reunión abierta y tal, inmediatamente sabes que hay uno de la CNN, de la CNI, que está en prácticas, la pobre. La última que vi además me acerqué a ella y estás en prácticas, hija mía. Se puso ahí, hombre, es que se te nota mucho, hija. O el típico tío que en 2 minutos quiere hacer amistad contigo. Es que no, yo soy amigo, soy muy amigable, pero no de un día a otro. O sea, entonces se les ve el plumero demasiado. Aparte de que yo creo que tampoco les interesa mucho. Estaba hablando precisamente con Charo de los servicios secretos que ya existían en tiempos de Carlos III. Siempre ha habido, y de Felipe II, siempre ha habido servicios secretos. Ahora, en España, la cuestión es qué grado de interés y qué capacidad de actuación pueden tener esos servicios secretos. Y en África, desde luego, ninguno. Tienen que depender de lo que digan los servicios secretos occidentales y aceptar los hechos ya consumados. Entonces, claro, cuando yo escribo esta novela, está en el poder del PP. Al PP le presentan el plan ya prácticamente hecho y prácticamente realizado. Entonces, pues, eso es lo que hay en la novela. Y aparece un personaje que es Tom Dawal, acompañado de 2 especies ayudantes, Minupli y Chaviota, que son personajes bastante entrañables. ¿Cómo se te ocurrieron estos personajes? Hombre, yo soy siempre que escucho el otro, hace unas semanas o algo así, no, hace un año, escuché a un alcalde de Murcia lanzar una barbaridad increíble, ¿no? A la gente se dedica a fanfarronear de una forma escandalosa. Presumía el tío de haber enviado 2.000 ejemplares del Quijote a Guinea para que los guineanos aprendieran. Vosotros, me supongo que todo el mundo habrá ojeado en algún momento el libro Exceso de Cervantes y os habréis percatado de que no es un libro fácil de leer. En absoluto. La gente se cree que el Quijote... ¡Hala! El Quijote. No, coño. El Quijote es mucho Quijote, desde todos los puntos de vista. Y no creo que nadie, en su justa juicio, pueda pretender que ningún guineano aprenda a leer o aprenda a aficionarse al español con el Quijote.
yo que paso por número, ¿no? Por números causus de ser uno de los guineanos que están aquí presentes y represento a todos, conozco prácticamente a toda la intelectualidad o a toda la escritura que queráis guineana. Somos un país pequeñito, familiar. Coño, entonces dices, esta gente tiene una estructura, tiene un idioma que se usa y tal y todo eso. Y yo, como tantos, hemos aprendido a leer con Mortadelo y Filemón. Y el que diga lo contrario miente como un bellaco. Y el Capitán Trueno y el Cachorro. Esa es la lectura que lleva a un chaval a pasar de ser analfabeto a ser un auténtico militante de la cultura. Parece una aberración. La persona que me esté oyendo y diga que soy un iconoclasta probablemente tenga razón. Pero se lo oí también una vez a Mario Vargas Llosa, cuando antes de ser lo que es hoy en día un personaje peculiar de la prensa del corazón, que él le decía a un señor o a una señora televisada que era mucho más importante cualquier novela de aventuras para la lectura de un crío divertido, de acción, etcétera, etcétera, para que ese chico aprenda a escribir antes que el Ulises, ¿no? Es que el Ulises no puede enseñar a nadie a escribir, sino Entonces, claro, yo vengo de esa cultura, de la cultura de los tebeos. Yo el tebeo lo he adorado toda mi vida. Ahora ya no tanto, pero de pequeño he mamado mucho tebeo español. Y claro, el Botón Sacarino y toda esta gente, pues entonces busco en esa referencia, porque los que le ayudan a mi detective son dos españolitos pequeñitos, Minupli y Chaviota. Entonces, pues conocí a un Minupli y conocí también a un Chaviota, dos pesos plumas, pero muy activos en el barrio del Pilar, ¿no? Porque todo esto es mi barrio de toda la vida aquí. Entonces, pues me parecían pues dos personajes fácilmente de recaditos y de cosas pequeñitas que pueden suplir las deficiencias de un pequeño gabinete de detective pobre, ¿no? Uh-huh. Y hablando precisamente de lo que comentabas de ese espacio de la literatura de Guinea Ecuatorial, de esa intelectualidad, ¿cómo percibes esa literatura y crees que llega aquí a España? No puede llegar aquí a España la literatura. Guinea es un país de 1 millón. Si llegamos a 1,5 millones de habitantes ya son muchos. Es un país que ha sufrido una represión intelectual importante, pero muy importante, y dedicada a acabar desde el primer momento del macismo con cualquier atisbo de cultura o de referencia cultural importante. Es decir, ese señor y su secuela siguiente, que es el señor Ubián, han ido a por cualquier tipo que tuviera estudios, que fuera capaz de influir en la sociedad, que leyera, que pensara y sobre todo que opinara con convicción y con argumentos. O sea, opinar significa eso, para mí. Entonces esa gente ha ido directamente, con lo cual han destrozado y han destruido por completo el magma, el cesto, el poco cesto que había para retener a la inteligencia guineana. Los que se han salvado son los que hemos salido corriendo del país por una circunstancia o por otra, o nos han dado una beca o te han invitado aquí, y esa gente es la única capaz de escribir, de pensar, de ensayar, etcétera, etcétera. Entonces, todo este segmento de gente o vive en un momento en el exilio o ha vivido. No hay una conexión y es imposible que lo haya. Ahora que vais a ir a un centro cultural, va a aparecer un espejo de la gente que vaya, pero eso no es más que un espejismo, no es real. La gente está machacada intelectualmente. Entonces, pretender que esa pequeña población influya o se deje ver en la literatura española en un país que está produciendo al año 60.000 copias. ¿Quién tiene tiempo para leer? ¿Quién tiene tiempo para distinguir? ¿Quién tiene tiempo para dedicar a un país pequeño? ¿Es que acaso los españoles sabemos lo que ocurre culturalmente en El Salvador? ¿En Guatemala?
en Puerto Rico, es mucho más gente y con mucha más presión todavía, ¿no? Conocemos a los argentinos, conocemos a los cubanos, pero el resto de Centroamérica y el Caribe, etcétera, etcétera, está echada de la mano de Dios. Y eso forma parte de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la falta de política exterior española. La política exterior debería estar muy orientada respecto a la lectura y como tienen los anglosajones y los franceses. Es decir, la defensa del español es prioritaria por encima de cualquier cosa, sobre todo porque esa defensa del español o del francés, en el caso francés, es lo que va a facilitar luego los acuerdos económicos, no al revés. Y entonces España en eso no tiene ningún tipo de política seguida, continuada, estudiada, que pueda significar la redundancia de los territorios lingüísticos españoles fuera de España. Aparte de que eso, que hasta cierto punto hay una agresividad del lector español. Eso se dio en el boom de la novela latinoamericana, una agresividad contra esa gente. ¿Por qué? Porque les están arrebatando un espacio que el español cree que es suyo. El español, quiero decir, el viviente, el nativo español. Hasta que los sudamericanos y latinoamericanos no han demostrado que el español es una cosa inabordable y que ya no es un alimento netamente de Castilla, y que tanto Latinoamérica como ahora mismo Nueva York, como etcétera. Tú vas ahora por Nueva York y los carteles son en dos idiomas, en español y en inglés, o en inglés y en español, tanto monta como monta tanto. Entonces, claro, esto molesta, jode, hasta cierto punto, porque el niño mimado castellano se siente frustrado porque el boom significa éxito, significa dinero, que él cree que él ha perdido, cuando debía ser al revés. No, coño, esto pues contribuye a que la salsa española impregne desde arriba abajo al resto del mundo. Que de hecho es interesante porque precisamente el Instituto Cervantes, cuando se creó, tenía esa intención, igual que otras medidas que tenían que ir encaminadas a eso, a fortalecer el español, porque iba a servir como no solo unión de distintos pueblos, sino para fortalecer su posición a nivel internacional y, por lo tanto, lograr acuerdos económicos vinculantes que después revirtieran en España. ¿Tú crees que eso no...? En este sentido tengo dos ejemplos vividos realmente, no es que me lo hayan contado o haya venido aquel. En una ocasión fuimos invitados varios escritores, Donato Ndongo Villogo, Justo Bolequia, en fin, todos los que... al Instituto Cervantes de Nueva York. Ahí nos plantamos todos, orgullosos de nuestra capacidad de escritura y tal y todo eso, y había en la sala menos gente que hoy aquí. O sea que... pupú. Otra ocasión lo vi más cuando me invitaron a Túnez, a unas jornadas del Instituto Cervantes y tal, y pregunté a los tunecinos que qué tal funcionaba el Instituto Cervantes, y me confirmaron que había una lucha entre la embajada española y el Instituto Cervantes fratricida por quién representaba mejor. En vez de juntar fuerzas, cada uno hacía la guerra por su cuenta, etcétera, etcétera. Entonces esto te da la medida de la incapacidad que tenemos o que tienen los ejecutivos españoles en llevar una política común del idioma, ¿no? Que es que además que nos favorece a todos. O sea, cuanto mejor y mayor sustancia haya debajo, digo bajo, no debajo, sino bajo, digo debajo porque el otro día leí a un comentarista deportivo, que yo respeto a todo el mundo porque he hecho mucho deporte, pero eso no me ha quitado de la poesía. Además, que creo que es de Padrón, el poeta, o el comentarista vuelto en poeta. Entonces titulaba su libro Debajo de la parra. A mí me parece un título horrible. Haber puesto Bajo la parra es mucho más poético. ¿Cómo que Debajo de la parra? Oiga, que esto es poesía, no son pimientos.
Entonces, claro, por ahí va la cosa. Y volviendo a la novela criminal y la literatura ecuatoguineana, ¿hay algún ejemplo de novela criminal o...? Sí, ha salido un chaval ahora, Stanislao Huesca, que escribió, el chico debe tener 30 o 40 años, y me puse en contacto con él, le felicité, y había escrito una novela que se titula El hijo o las hijas del... A ver si tengo ya la memoria, claro, de mayor uno va perdiendo... ¿Cómo se llama ese pájaro, ave, que hace por las noches? Eso es, Los hijos de... De la lechuza. Y me pareció una novela muy buena. Pero a continuación, luego, como ya estaba enfervecido y tal, me envió y me parecía ya más flojo. Ahora Stanislao Huesca es un potencial tremendo de novela negra. Si persistiera en ese estilo y contara realmente, además porque era una fábula o una situación policíaca muy guineana, y además empleaba un guineanismo fácil de leer, porque claro, Guinea, mi hermano es... licenciado en literatura y en románicas o una cosa parecida, y lo último que ha escrito era el español hablado en Guinea. Horroroso, peor que los argentinos. Como estén por aquí me inflan a hostias, pero bueno. Pero vamos, que hay una sociedad dinámica y que habla, y este chico lo recoge muy bien, además de los crímenes horrorosos. En un momento dado le digo, oye, hijo mío, tú deberías administrar mejor la sangre. No puedes entrar en una vivienda y acabar con 10 tíos. Aunque esté bien escrito y bien recogido, y probablemente haya ocurrido en tu barrio, hay que distribuir mejor. Quitando esos excesos de primerizo y de guineano, el tipo es espectacular. ¿Y fuera de esos autores hay mucha más corriente o no? Porque... No, la gente se ha contagiado del españolismo, ¿no? Del castellanismo. La gente quiere figurar en los escaparates y escribe de todo, del huevo derecho de Obiang y del huevo izquierdo de Obiang, o de cómo le afectó esto, cómo le afectó aquello, sin querer hasta cierto punto discriminar los temas, ¿no? Y fijarlos y tal. Con aparecer en una antología, algo eso que me parece muy bien, ¿no? Con aparecer, pues ya se siente, pero quitando los primeros espadas, los Donatos no Cobilloco, los Justo Bolequia, y quitando las excepciones de este chico, de este chaval, que además es de Anobón, de la isla de Anobón, yo soy de la isla de Anobón. Quitando eso, pues lo que está viniendo pues no me llena. Pero bueno, ya Guinea Ecuatorial tiene los suficientes mimbres para considerarse dentro de ese escaparate del castellano en el mundo como el tercer banco del taburete. Hay dos patas muy gruesas, que es España, los españoles, quieras como no, el idioma se sacó de aquí no va a salir. Luego está Latinoamérica y últimamente está Guinea, porque es la influencia y la realidad del español en África. Dígase lo que se diga y se plantee como se plantee, y los intereses políticos que haya, ¿no? Es que Guinea Ecuatorial es que se ha vuelto a la esfera francesa. Oiga, que todavía estamos luchando con el español. Ahora nos mete usted el francés y últimamente el portugués. Coño, joder, que los deberes ya se están suprimiendo en la educación infantil. Que déjeme un rato para ver la televisión, me cago en la puta, y mi serie preferida, y sobre todo un poco fútbol, ¿no? Eso me recuerda una chica que escribe en El País, no viene a cuento, no, en El Mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cristina, no sé qué, que decía que le importaba 3 pitos que Villar, el anterior presidente de la Federación Española de fútbol, se hubiera llevado el dinero que había destinado la FIFA a los niños haitianos, hubiera robado las federaciones. Lo único que no le perdona a este señor que siga diciendo después de tantos años, furbo.
En fin, del furbo. Pues tienes varias obras desde hace muchos años. Uno de ellos fue Cómo ser negro y no morir en Aravaca, una serie de crónicas, de ensayos, de Sí, artículos. sale a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez, que me ha parecido una de las barbaridades racistas más grandes. Cuando estaba John hablando de las mujeres nigerianas y tal y todo esto, sí, y tal y todo eso, pero asesinar a una persona recién llegada, sin un puto duro en el bolsillo, con una hija en ciernes, en una casa abandonada de Aravaca, me sentó aquello tan mal, me pareció aquello tan horrible, un crimen tan inútil. Además me recordó en el filme y la novela de no matar a un ruiseñor, ¿no? ¿Para qué disparas a un ruiseñor? O sea, eso sí. Y me pareció tan horroroso aquello que me llevó a escribir, además, cosas que yo hoy en día tampoco escribiría. Primero, porque creo que este libro llevará 30 años así o algo así. Sí. De aquella hasta ahora, mucha gente me ha dicho que quiere que lo resucite. A mí me parece que ha quedado desfasado. Hay mucha gente ahora escribiendo sobre el tema. Lucía Mbomío, que es, hay otra chica que se llama Bo, no te he dicho antes lo de Lucía Mbomío, porque no es mitad, es mestiza, es española, que tiene todo de español, pero también tiene todo lo guineano. Entonces, dentro de las mujeres que escriben en Guinea, Lucía Mbomío, pero es que no sé si clasificarla dentro de, a ver qué dirán los expertos, ¿no? No es. Además, ahora hay una... en fin, que se ha hablado mucho de ese libro. Yo no estoy dispuesto a reeditarlo porque ha quedado para mí, en su tiempo tuvo su gracia, y sobre todo no gané un puto duro. Y ahora existen las redes sociales llenas de gente odiosa y odiadora. Vuelves a sacar esto y cualquier señor de por ahí, de alguna sigla de tres palabras, puede acabar contigo de una torta. Yo antes era un atleta. Ahora me cago en la puta, ¿no? Como salir corriendo ya no es posible. Las hostias que voy a recibir, vamos, me las voy a quedar, porque, coño, antes amagabas y el rival decía, coño, a ver qué va a hacer. Ahora no me jodas. Pega y a ver si te vas. Es decir, no vuelvo a... Pero es una obra que, claro, yo no sabía que había surgido de esa rabia, pero que es muy humorística, una Hombre, ironía. esas cosas yo siempre las tomo no de cachondeo. Lo de la señora esa no es de cachondeo, pero cuando hablas del racismo de un señor que se está metiendo con un imbécil, bueno, un imbécil no, un señor que vive debajo de una palmera y tal y todo esto, pues dices, bueno, ¿cómo puedes odiar a este señor? Lo único que hace es estar debajo de una palmerita, abanicándose, y a ver si pasa algún puercoespín. Es plato nacional. Cuando se hace bien, está muy rico, ¿eh? No lo descartes. Y en Bata lo hacen bastante bien, con cacahuete. Y el puercoespín, no llegues con... No. Además es... No sé si se hace mejor en Guinea, en Bata, en Camerún. En Camerún es plato nacional. Y los cameruneses guisan de puta madre. El pescado y la carne de allí, muy buena. Mejor que la guineana. Hay un debatillo sobre quién guisa mejor en África. Si los cameruneses o los angolanos. Yo he probado de los dos y puedo decir que me inclino por Angola. Sobre todo porque es más variado. Y su carne es fiable porque viene de Brasil. Porque del otro, a ver qué te están colando aquí. Además que del otro crea adicción. Oiga, me pone un poco de lo de ayer. Y te está jamando allí a la suegra del guisador, o sea que, o al suegro, cuidado.
Y hablabas precisamente de ese racismo que veías, bueno, esto es de los años 90. ¿Crees que ha cambiado? O precisamente, como comentábamos antes con John, estos movimientos de extrema derecha. Sí, efectivamente, Sí, el ha auge de cambiado la a mal, ultraderecha. ha cambiado. La gente es mucho más intolerante, hay menos sentido del humor en ese sentido, y valga la redundancia. Pero también ha habido, me acuerdo de un desembarco, son de las cosas que dices, bueno, vete con cuidado, tampoco te pases. Hubo un desembarco, no sé si en Málaga, de africanos en Patera que desembarcaron en una, tengo que mirarlo, en una playa. Y lo primero que se le ocurrió a una mujer blanca es sacar la teta y darle al niño que venía. Eso para mí es hermoso, es glorioso. Esa mujer no merece que yo me la tome a cachondeo en ningún libro. Qué gesto tan solidario y tan humano puede ser ese, ¿no? ¿Quién más puede ver? Entonces, claro, te planteas las cosas y dices, joder, sí, la extrema derecha está... Pero esta señora no es de extrema derecha y no merece que yo la incluya dentro de sus parámetros ni me descojone de él, ¿no? Pues en tu obra también has cultivado la poesía, y en la poesía también vemos algunos elementos combativos. ¿Tienes algún poema, como por ejemplo el de Vamos a matar al tirano? Sí, sí. Donde vemos que... Antes te decía de lo que había leído de joven sobre la poesía guatemalteca, que en los años 80, 70 circuló un libro pequeñito sobre poesía revolucionaria guatemalteca que influyó mucho a una generación de poetas. Y de esta, de leer, salió el germen de esta revolución guatemalteca, de este libro pequeño y mal editado por, creo, a ver si me acuerdo, Dios, qué memoria, por Altair. No, Altair es reciente. Por una editorial pequeña, pero que pegó. Era la época en que todavía nos influía un montón de cosas y de poesía. Es cuando descubrimos todos a Cavafis, la época de Cavafis. Y me acuerdo de una anécdota que hubo sobre quién había, sobre cómo se había, no quién, sino cómo se había, quién y cómo se había traducido el poema tan famoso de Vuelve una y otra vez, vuelve amada sensación, cuando la memoria del cuerpo se despierta y un antiguo deseo atraviesa la sangre, cuando mis manos y mi piel recuerdan y mis dedos sienten que aún te tocan. Es precioso, precioso de Cavafis. Para mí es rompedor, mucho mejor que Esperamos a los bárbaros. Hombre, Esperamos a los bárbaros es mucho poema, ¿no? Pero, y luego se descubrió, por eso no ha vuelto a aparecer en las recopilaciones, que es que el poeta que había traducido aquellos trozos tan gloriosos y tan memoriosos y tan, digo, memorables para una parte de la juventud de aquella época, no había recogido en absoluto lo que había dicho Cavafis. No decía aquello. Él tuvo un amor griego, se enfrascó, se enamoraron y de ese amor sacó aquello, pero en absoluto Cavafis habla nada de eso en aquel poema, y eso también causó una frustración enorme en los años 2000, que es cuando yo leí aquello. Dice, pero bueno, ¿qué cojones nos están vendiendo aquí, nos están enviando aquí los traductores, ¿no? Y eso me recuerda, porque también hablando aquí con nuestra concejala, de cómo Galdós se encontró en un brete de estos también de traducción, cuando habla del Otelo de Shakespeare. Hay un trozo en que masacra al traductor, ¿no? Masacra al traductor, lo llama enfermo casi, etcétera, etcétera, porque claro,
hay una situación en la que ella debe entregar una corona o unas joyas y que le devuelvan una nota que Yago había perdido Entonces el traductor hacía una auténtica, que también traducía de oídas, hacía una auténtica masacre de aquello, ¿no? Entonces Galdós se mete mucho con eso. Además creo que es exactamente en el libro de la corte de Carlos IV. Creo que ahí lo podéis encontrar, esa cita y esa anécdota de Galdós metiéndose con el trabajo de los traductores. O sea, hay que tener, yo siempre me acuerdo de mi mujer, que ya falleció, que era traductora, pero era muy buena, ¿eh? Además, solo traducía, ella era psicóloga y solo traducía cosas de conducta animal. Estos días, leyendo a la profesora Carmen Iglesias, oí que se entusiasmaba por un libro que creo que es El gen egoísta, que lo ponía por los cielos, pero es que ese libro lo leí hace 20 años de mi mujer. Y ahora sale de nuevo y tal, y todo eso como la repolla récord, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a... Y para ir terminando ya antes de que Alexis me mate, sí que quería comentar, bueno, la importancia del deporte en tu obra. Pues en Conspiración en el Green vemos el golf por detrás y también muchas referencias al fútbol. Y como no, el Caimán de Kaduna, que es esa especie de hagiografía Iker Casillas. ¿Cómo surgió esta última novela? Fácil, porque durante muchos años he sido corresponsal para África del diario AS. Mi formación es deportiva, por eso sé cuándo se puede correr y cuándo no, más o menos. Y John también lo sabe mucho. Hasta dónde hemos llegado ya con la preparación física, ¿no? Entonces, claro, durante todos esos años, creo que desde el 86 hasta el 2015, he recorrido el continente africano. Gracias a eso conozco bien el continente africano. He recorrido llenando las páginas de AS de crónicas deportivas. Porque a la vez me permitían además la licencia de pintar los paisajes, de pintar a la gente, etcétera, etcétera. Y eso me ha llevado a un conocimiento del fútbol africano muy bueno, que me ha permitido pues, emplearlo, algunos datos, algunos temas, en el Caimán de Kaduna, ¿no? Sobre todo las partes que hacen referencia al yuyu africano. No hay ni un solo país africano que antes de un partido no pare por el brujo. Es imposible. Y la última que estuve, que fue en Sudáfrica, el 2010, famoso, que yo me quedaba acojonado, ¿no? O extrañado, que aquella sociedad muy avanzada respecto a los demás, avanzada quiero decir en el sentido, porque atrasada de prejuicios, aquello es imparable, ¿no? Pero muy adelantada en lo que significa sus buenos vinos, su buena carne, sus buenas comunicaciones, muy buenas carreteras, etcétera, etcétera, y para y basta, ¿no? Porque el resto es podredumbre blanca contra masificación negra, ¿no? Vas por un sitio y te encuentras una autopista cojonuda, digo, una entrada a una ciudad, por ejemplo, a Johannesburgo, los mejores Ferraris que uno se pueda encontrar, los mejores tal, y te das la vuelta y chocas con las chabolas de mierda en la que viven los negros, ¿no? Y dices, joder, vaya representación. Total, que ahí, incluso allí, la selección sudafricana, antes de jugar, se pasaba por los mercados, cada uno independientemente, no van en masa, a agarrar un amuleto para meter goles. Luego no la metes ni casándote, ¿no? Pero bueno, con un amuleto que le da, con este meterás 40 goles y con este le darás la cabeza y tal, y la gente va muy convencida. Y claro, esa parte la exploto mucho, porque hay un mercado enorme también en Benín, el mercado de la brujería. Son 500 metros cuadrados lleno de artificios, pócimas, huesos, etcétera, etcétera, que también van los jugadores de fútbol. Y me ocurrió una anécdota buena, porque fui a un chico reputado brujo,
que tenía una serpiente pequeña tal y la manipulaba, y le pregunté que qué podía yo hacer para joder a mi jefe, al que yo odiaba, claro. Entonces me dijo, ¿cuándo se vuelve usted a su país de origen? De estado, de trabajo. Yo dije, pues en 15 días. Dice, yo le podría estafar, pero en 15 días no, no es posible el yuyu. O sea que sí, son cosas culturales muy importantes y muy bonitas de seguir, que son inútiles, ¿no? Porque te viene Messi y te mete 20 goles y te jode el hueso del jabalí que encontraste en la cueva del Nilo y tal, y todo eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues, claro, he insistido, y como sé bastante, creo que soy un buen representante de la prensa deportiva de lo que acontece en el fútbol de África, pues me dio pie al Caimán de Kaduna famoso. Perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Francisco. Muchas gracias. Por ratitos así vale la pena esforzarse en montar estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. A ti. Muchísimas gracias, Javier. Mañana nos vemos aquí nuevamente a las 7. Empezamos además con el ojo público. Es una mesa de corrupción, eso tiene morbo, ¿vale? A las 7 aquí, bueno, y para los que nos ven por las redes, ya saben, a las 7, pero una hora más en la península. Aquí mandamos nosotros. Bueno, gracias.